esta charla que organizamos Rotary Club Málaga, el Club Liberal 1912, el Grupo Cronos, el Museo de la Música Lima, la Asociación Cultural CEGRI, la Asociación Bernardo de Gálvez, la Asociación Málaga Siglo XXI, el Colegio de Ingenieros Civiles de Andalucía Oriental, la Federación de Casas de Comunidades Autónomas de Málaga, la Hermandad de Veteranos del Ejército y de la Guardia Civil, la sociedad civil. Este no lo tengo aquí, pero está puesto que es el International Fitness Club. Y por supuesto nuestro anfitrión, el Hotel Vinci Posada del Patio. En estos 4 años hemos podido abordar temas tan diferentes como la medicina, la historia, la arquitectura, el urbanismo, muchos temas, y la mayoría de ellos se una intención de nuestra asociación relacionado directamente con la ciudad de Málaga. Especial mención a la charla que nos dio nuestro alcalde sobre su visión de Málaga en el año 2050, que fue verdaderamente apasionante e ilusionante para todos los que estamos aquí poder disfrutarlo. Hoy hacemos un tema que, a pesar de todo lo que hemos tratado en 4 años, no habíamos abordado nunca, es absolutamente inédito, que es el periodismo y su futuro. Y para eso contamos con nada menos que el director de nuestro periódico Sur, director desde el año 2012, Manuel Castillo. Y aquí no hay casualidades, o sea, aquí no sale Málaga por casualidad, porque no hay ningún malagueño que no asocie el diario Sur con la ciudad de Málaga. El Sur nació como un periódico, nació en plena guerra civil y fue un periódico del movimiento durante toda la dictadura. Pero sin embargo en ese tiempo se centró ya mucho en las noticias de Málaga y fue enganchando a los malagueños con independencia de su ideología. Una vez que llegó la democracia, los trabajadores del Sur consiguieron comprar el periódico, eso fue en el año 1984, y lo convirtieron en un periódico independiente. Y siguió centrado en las noticias de Málaga y siguió enganchándonos a los malagueños con el periódico. Lo que pasaba en Málaga estaba en el sur, y eso lo sabíamos todos. Pero además ha sido un periódico que ha sabido progresar con el tiempo. Se dio cuenta de que la población de la provincia no éramos solo malagueños, que había muchísima gente de fuera. Y esa gente de fuera solo estaba al tanto de las noticias con la prensa internacional. Y decidió hacer el Sur en inglés y el Sur en alemán. Y con eso consiguió integrar en Málaga a toda esa población que hasta entonces no sabía lo que pasaba a su alrededor. Manuel Castillo recogió toda esa herencia, y con un periódico que ya estaba integrado en el Grupo Nacional de Vocento. Y ahí tuvo que enfrentarse al mayor reto, yo creo, que ha tenido la prensa en toda su historia, que es la era digital. Y consiguió afrontar ese reto diversificando el Sur en todos los medios y plataformas a su alcance, de manera que cualquier malagueño pudiera leer el Sur en cualquier sitio. De hecho, mi hijo lee el Sur todos los días. Mi hijo nació en Valencia, pero es malagueño con todo el alma. Y vive desde hace 15 años en Holanda. Todos los días lee el Sur, gracias a esta diversificación de medios que nos hizo nuestro director aquí presente. Manuel Castillo es un periodista lo de toda la vida, dicho en el sentido literal. Su padre, Manuel Castillo Casermeiro, ha sido redactor jefe de deportes durante muchísimos años en el Sur. Así que yo, como médico, diagnostico que Manuel Castillo es un periodista congénito, porque solo así me explico que con 13 años publicara su primer artículo en el Sur. Después de una trayectoria muy brillante en muchos medios de comunicación, llegó al Sur como director. Y ahí su gran virtud ha sido rodearse de un maravilloso equipo de reporteros que han seguido mejorando el periódico a lo largo de todos estos años. Y finalmente, el último paso que ha dado nuestro querido director
es empezar una serie de coloquios, debates, con los mejores especialistas de cada tema, tratando de buscar soluciones, con lo cual, en este momento, pensamos que el sur no solo recrea fielmente la actualidad, sino que el sur crea la actualidad de Málaga. Y hoy viene a abrir nuestro coloquio con el gran desafío que tenemos en estos momentos, que es la desinformación. Y esa desinformación cada día avanza en todos los medios digitales y cada vez más profesionalizada, tratando de cambiar la mentalidad de forma inconsciente de las personas, tratando de llevar a su terreno una serie de temas sin que seamos conscientes. Yo espero que hoy no solo nos cuente eso, sino que nos dé las claves para poder seguir siendo informados con independencia. Es un placer y un orgullo tenerte aquí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Se nota que me quiere mucho, tú también, o sea, pero se nota un poco. Y además, yo creo que en su breve intervención ha resumido casi lo que yo quería decir. Así que yo voy a intentar completarlo. Yo voy a intentar varias cosas. Bueno, primero agradecer a Frontenis, o sea, el debate que nos acoja aquí también, al periódico también le acoge muchas veces, y a todas las entidades que participan en esta actividad, en este coloquio. Y yo voy a intentar, bueno, también quería decir que veo muchas caras conocidas, muchas caras de lectores de toda la vida del periódico, y sobre todo, y me voy a permitir licencia, veo muchísimos amigos de mi padre, o sea, con lo cual eso me llena de gratitud y bueno, me hace todavía tener más responsabilidad en el día de hoy. Yo voy a intentar transmitir primero la pasión que tengo iba a decir por el periodismo. Yo creo que tengo más pasión por el sur que por el periodismo. No sé si me explico, pero yo creo que es así. Luego quiero hacer una defensa del periodismo. Y luego voy a intentar explicar las claves de qué es hoy sur y cómo es hoy el periodismo en general. Voy a intentar hacerlo muy breve porque yo creo que tenéis mucho más que aportar con vuestras preguntas que yo con esta intervención. Así que me someteré luego a cualquier tipo de pregunta, a cualquier tipo de duda o a cualquier tipo de crítica y aquí estamos para echar un buen rato, sobre todo para que con la idea de que os vayáis conociendo un poquito mejor al sur y que sepáis un poco la opinión que el sur, porque yo creo que hablo en nombre del periódico, pues tenemos del periodismo y de la responsabilidad que tenemos hoy como periódico local de Málaga. Como ha dicho Miguel, bueno, yo llevo en sur toda la vida. He estado fuera también de Málaga unos años, pero como si no me hubiera ido. La primera crónica que hice, es cierto, y no fue esporádica, sino que empecé a escribir y a colaborar con sur con 13 años y desde entonces pues no he parado. Así que lo hice gracias, bueno, es otra cosa, lo hice porque mi padre era jefe, claro. Y no había nadie que escribiese de baloncesto y dijeron, bueno, pues es el que está jugando que escriba. Y ahí empezó mi historia con esta profesión. Bien, primero es una elegante defensa del periodismo. Fijaros, si nos recapitulamos todos los casos de corrupción que ha habido en este país en los últimos 20-25 años, o en los últimos 40 años, desde la transición aquí, si recapitulamos todos, absolutamente todos, que afectan a la corona, a los partidos del gobierno, a todos los partidos, a instituciones del Estado, todos, absolutamente todos los casos de corrupción han sido destapados por la prensa, todos, sin excepción. Una prensa por entenderlo, prensa de un lado, prensa de otro, pero todos, absolutamente todos, han partido de una información periodística, que han derivado en muchos casos, pues con ministros de prisión, con secretarios de Estado, incluso con miembros de la Casa Real, con presidentes de comunidades. Es decir, que en este país es cierto que la justicia es lenta, pero llega, ¿no? Y todos, absolutamente todos esos casos han sido destapados por la prensa. ¿Qué quiero decir con ello? Que
algunos de los que estáis aquí sabéis lo que es vivir en un país sin libertad de prensa, ¿no? Y sin libertad, ¿no? Pero imaginaros un país en el que no existiera la prensa, no digo los periódicos, la prensa en general, ¿no? Es difícil imaginar vivir en una sociedad democrática en la que no haya una prensa libre. Fijaros el papel que... Luego vamos a entrar en si toda la prensa cumple bien con su papel de medio de comunicación y con los valores que quieran el país. Eso es otro asunto. Pero ahora, por ahora me quedo con la idea de que una sociedad democrática, una sociedad que aspira a ser cada vez mejor, una sociedad en la que intenta ir conquistando derechos y libertades o en mantener lo que ya tiene, necesita obligatoriamente de la prensa como garante del control de los poderes públicos, económicos, políticos y empresariales. Por eso, cuando hablamos del deterioro de credibilidad que tienen los medios de comunicación, a veces, en un ejercicio de autocrítica, ganada a pulso por errores que ha cometido o que hemos cometido los medios de comunicación como sector, pues no entra más que desazón. ¿Por qué? Porque estamos incumpliendo uno de los verdaderos deberes de cualquier medio de comunicación, que es ser garante de ese control de los poderes públicos. ¿Qué ocurre? Pues que irremediablemente, como ocurre en todas las profesiones, pues hay profesionales que cumplen con su labor, que lo hacen muy bien, o intentan hacerlo bien, y hay otros que cometen errores. ¿Cuál es el principal problema de los medios de comunicación en este país? Yo diría que en el mundo, pero en este país en la actualidad. Pues que hay dos formas de ejercer, bueno, no digo de ejercer, actualmente hay dos formas en las que los medios de comunicación ejercen su función. Uno es, yo creo que SUR forma parte de este grupo, medios de comunicación responsables con los valores que inspiran es el periodismo, como es el rigor, la independencia, la pluralidad, dar voz sobre todo a los que tienen más dificultades para ser escuchados, a los más débiles, controlar el poder, el nicho económico, político y empresarial. Y otro, que es ahí donde nacen los verdaderos problemas de la credibilidad de la prensa en este momento, es convertirse en activistas políticos, activistas ideológicos. Y es verdad que yo creo que en este momento, en este país, uno de los efectos de la polarización que sufrimos es precisamente que haya un sector de los medios de comunicación que esté actuando más como activistas en cualquier rango del espectro político que como periodistas. Así que, partiendo de la base de que hay que reconocer ese error, de que hay polarizados, de que hay medios que no lo hacen bien, de que hay medios que son activistas, de que hay medios que tergiversan la realidad para ayudar a determinados partidos políticos, a determinadas tendencias, a determinadas pretensiones. Podemos pensar en Cataluña, hemos podido pensar en el País Vasco también. Luego hay creo, y lo digo sinceramente, una mayoría de medios de comunicación, especialmente en toda la periferia de Madrid. Me gusta llamar a la prensa, o sea, El País, Mundo, ABC, La Razón, todo eso, me gusta llamarle prensa de Madrid, no prensa nacional, me gusta la prensa de Madrid. Hay una prensa en la periferia de Madrid, en todas las provincias, que yo creo que está haciendo un maravilloso y un ejercicio periodístico digno de admiración, porque es verdad que cada vez con mayores dificultades, con mayores obstáculos y sobre todo, como ha dicho Miguel antes de la presentación, en un momento de transformación en la que ni siquiera el New York Times pues sabe cómo gestionar toda la transformación digital a la que estamos sometidos los medios de comunicación. Es decir, cuando hablo de New York Times significa que ni siquiera el New York Times tiene un modelo de negocio para la supervivencia de la prensa. Es decir, estamos permanentemente innovando, permanentemente improvisando, permanentemente buscando un modelo de negocio que nos permita sobre todo la sostenibilidad, porque la independencia de los medios depende sobre todo de su independencia económica. Entonces, a partir de ahí, de que digo la importancia de la prensa, de que tenemos que ser conscientes de que necesitamos a los medios de comunicación, porque si no, de otra forma, pues esos poderes lo estarían desinformando permanentemente. Yo creo que la principal fuente de desinformación hoy por hoy en este país nace de los partidos políticos. Luego hay prensa que le da voz a esas informaciones, a esa desinformación. Pero yo creo que cuando hablan de la política del fango y todo eso,
yo creo que la mayor fuente de desinformación nace de los propios partidos políticos. Luego voy a hablar del periódico Sur. Fijaros, ¿qué soy el periódico Sur? Bueno, pues el periódico Sur es, para empezar, es vuestro periódico. Yo creo que un periódico local como Sur, y lo ha dicho también Miguel, lo cual me ha alegrado mucho, no tiene sentido sin la participación de sus lectores. Y cuando digo participación, no digo comprar el periódico, suscribiéndose a la web, leyendo simplemente la web, leyéndonos en Instagram, en TikTok o en diferentes plataformas, recibiendo noticias en WhatsApp, sino una participación activa. Aquí tenemos precisamente a uno de los últimos columnistas, bueno, el último que ha publicado en la tribuna del periódico. Lo que quiero decir es que tenemos que aspirar a que no solo la ciudad de Málaga considere el periódico como algo suyo, sino que considere también que debe participar y que tiene la responsabilidad de participar en el propio periódico. Así es como un periódico como Sur va a garantizar su supervivencia durante muchos años. Cuando los propios lectores de Málaga no solo lo consideren el periódico para informarse, sino lo consideren una plataforma propia para hacerse escuchar, para hacerse oír y para defender las posiciones profesionales, ideológicas, políticas, vecinales que considere oportuno. Así que uno de los retos que yo me planteé cuando llegué a la dirección del periódico era abrir el periódico a los lectores, ¿no? Pero no lo digo como una frase hueca, lo digo como un objetivo real de que todos los malagueños, todos los lectores de Sur consideren que si necesitan decir algo, que si necesitan ser escuchados, Sur le va a abrir la puerta y Sur va a encontrar en Sur un espacio en el que dar su opinión, coincida o no con la posición del periódico. Hoy Sur tiene una paradoja. Sur hoy tiene más lectores que nunca en su historia. Nunca en la historia del periódico, desde que en 1937 entraron en la redacción del Popular y dijeron aquello de que, bueno, vino todo, que ahora llega otro periódico, que era Arriba, y a las pocas semanas en el periódico Arriba salió una publicidad que dijo: a partir de mañana Arriba se llamará Sur, el periódico de Málaga. Y ahí fue cuando nació el periódico Sur, desde aquel año hasta la fecha, ¿no? Pues decía que nunca en toda la historia Sur ha tenido más lectores que hoy. Se da la paradoja de que tienen más lectores que nunca, pero bueno, luego tiene una serie de dificultades, como todo el sector, pues para intentar rentabilizar, bueno, pues todo eso. No digo todos esos lectores, sino intentar tener un modelo de negocio que le permita la rentabilidad, que insisto, cuanto mayor rentabilidad económica hay, más independencia. Así que estamos en ese reto, ¿no? No voy a aburriros con cifras ni nada, solo puedo decir que Sur hoy se puede leer en el periódico de papel, en la web, en una aplicación, en el iPad, en kiosco y más. Tenemos un canal de WhatsApp en el que recibimos notificaciones más de 27.000 personas. Tenemos 256.000, creo, seguidores en la cuenta de Instagram. Tenemos 150.000 seguidores en TikTok. Tenemos unos 250.000 en Twitter, 300 y pico mil en Facebook. Es decir, fijaros, todas las plataformas en las que cada una de las noticias de Sur inicia un viaje, yo diría que un viaje independiente, en el sentido de decir, cada noticia que nosotros hacemos como un propio medio de comunicación que empieza a viajar, a extenderse, a compartirse en el mundo digital. Y me gustaría que hicieseis una imagen de, bueno, de todas las plataformas, a través de cuántos sitios se puede leer el periódico. Luego me preguntan, y nosotros estamos muy satisfechos, en el sentido de que sabemos que hemos hecho lo más difícil, y es que nos lean más que nunca. Ya encontraremos las vías de financiación, de modelo de negocio, de la publicidad, pero eso ya hay personas que se encargan de ello, empezando por mí, pero lo más importante lo hemos conseguido. Así que fijaros el orgullo que sentimos en el sentido de decir, oye, lo hemos conseguido, nos leen más que nunca, y ahora nuestra misión consiste en lo siguiente. Cada uno de vosotros, de los que estáis aquí, sois un medio de comunicación en sí mismo. Cada uno de vosotros comparte ideas en su grupo de WhatsApp, en multitud de grupos de WhatsApp. Es posible que muchos de vosotros tengáis cuentas en Facebook o podéis tener cuentas en Instagram
o simplemente estáis en una reunión de amigos y contáis vuestras cosas y las compartís, y compartís fotografías y compartís vídeos. Es decir, cada uno de vosotros sois un pequeño medio de comunicación. Entonces, imaginaros en todo el contexto, vamos a centrarnos solo en Málaga, en toda Málaga, la cantidad de personas, de entidades, de empresas, de asociaciones, cada una con su perfil, cada una con su equipo de comunicación, todo el mundo está comunicando. Entonces, y en ese gran ecosistema, pues nosotros tenemos que hacernos oír y tenemos que ir construyendo nuestra credibilidad, la confianza de todos vosotros, y lo tenemos que hacer como, primero, a partir de una trayectoria de más de 80 años, pero luego con unos criterios de veracidad, de rigor, de contrastar cada una de las noticias que publicamos, y solo así nos podremos convertir en un referente dentro de todo ese mundo de información, de compartir noticias, de compartir imágenes en la que estamos instalados en estos momentos. A mí me gusta poner un ejemplo. Cuando existía el periódico, solo existían los periódicos de papel, el mundo informativo era como cuando existían los dinosaurios. ¿Por qué digo eso? Porque había unos cuantos periódicos con una barrera industrial que eran las rotativas. Cuando digo barrera industrial era que nadie podía hacer un periódico. Necesitaba una gran industria, una gran rotativa, eso era inalcanzable para cualquier persona. Entonces los dinosaurios, que eran los periódicos, pues vivían plácidamente. ¿Por qué? Porque lo que no escribían ellos no lo escribía en nadie más. También, bueno, la radio, luego la tele. Pero me refiero que había una barrera industrial que impedía eso, porque hubiera más periódicos. Hoy esa barrera ha desaparecido, y lo que era un valle placentero en el que se movían algunos dinosaurios, ahora vivimos en una Amazonia en la que hay millones y millones y millones de pequeños bichitos, todos comunicando, todos compartiendo información, y en el que nosotros tenemos que hacerlo escuchar. Así que he querido plantear, fijaros, en el ecosistema en el que estamos viviendo, y que si pensamos y reflexionamos sobre lo que hacemos a lo largo del día, desde que nos despertamos, por lo menos me pasa a mí, echas mano al móvil, ves si ha pasado algo durante la noche y empiezas a compartir, a hablar, a chatear, a mandar un WhatsApp, todo ese ejercicio de intercambio de comunicación, fijaros el papel que tiene que hacer un periódico para que, con todo ese ruido que hay, hacerse escuchar. El planteamiento de esta tarde, de esta noche, era el periodismo en el mundo de la desinformación. Y fijaros, la única forma de saber que estamos informados bien, o de que es de confiar, y de ganarse la confianza. Nosotros como Periódico Sur tenemos que ganarnos la confianza de todos vosotros. Pero yo creo que también los lectores, y yo me sumo, o sea, me considero un lector más, tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad de depositar nuestra confianza, no en todo el mundo, sino en aquellos que se merecen o que nos responden con credibilidad, con rigor, sin caer en el clickbait. Se ve que el clickbait es noticias gancho para que la gente vaya cliqueando, y al fin y al cabo, pues darnos, o sea, depositar confianza en alguien que se la merezca, como son los medios de comunicación. Así que yo pido que confiéis, que depositéis la confianza en medios de comunicación, si es el sur muchísimo mejor, si no en cualquier otro, y que aprendamos a discernir y a diferenciar lo que es buena información, lo que es información periodística, de lo que simplemente es un chascarrillo o una información interesada. El mayor riesgo que tenemos ahora es en que, sin darnos cuenta, recibimos multitud de impactos cada día de información. Lo he dicho, he comentado todas las plataformas que están alrededor de nuestra vida. Entonces, no es que leamos informaciones que sean falsas, o informaciones distorsionadas, o informaciones, digamos, dirigidas. Es que, sin darnos cuenta, eso es lo más peligroso y lo más grave, sin darnos cuenta, estamos permanentemente recibiendo información tergiversada, información interesada, información destinada a que creamos determinadas cosas. Y es realmente difícil discernir entre lo que es cierto, de lo que no es, y sobre todo de lo que no es ni verdad ni mentira. Porque no hay mayor peligro que construir una mentira
a partir de pequeñas verdades. Ese es el mayor riesgo. ¿Por qué? Porque uno se pone a leer, a desgranar una información y dentro de todas esas aseveraciones verdaderas, dentro de esas verdades, al final se construye una gran mentira. Y eso es imposible, casi imposible de detectar. Así que lo único que podemos hacer en este mundo, que además no es el caso ni el motivo de esta charla, pero una de las cosas que es la inteligencia artificial, que eso viene también a transformar no solo el mundo del periodismo, sino toda nuestra vida. Pero lo único que podemos hacer es ejercer nuestra responsabilidad como lectores y como ciudadanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues depositando confianza en medios de comunicación que realmente nos demuestren que la información que publican, la información que nos transmiten, pues pasa por determinados criterios y determinados filtros de contrastar las noticias, de veracidad, de rigor y sobre todo de ese ejercicio de responsabilidad de controlar al poder político. Fijaros, ya con esto termino. En este país están pasando cosas que nunca han pasado. Eso no tiene por qué ser malo. En todas las épocas pasan cosas que nunca había pasado antes. Por lo cual no hay que tener miedo a eso. Pero sí es verdad que están pasando cosas que antes difícilmente ocurrían. Que un presidente del gobierno llame a un periódico para cambiar el titular. Que haya presiones, la presión, que haga un paréntesis. La presión para un director de periódico es como el fuego para un bombero. Es decir, a mí me llama la atención cuando determinadas personas dicen es que sufrimos muchas presiones. Bueno, pues claro, que cada una de las noticias que publica un periódico afecta a una o a varias personas. Y la noticia, por pequeña que sea, para esa persona que se ve afectada, en positivo o en negativo, y especialmente cuando es en negativo, para esa persona es la noticia más importante que se publica en ese día y en ese periódico. Y es normal pues que intente ejercer presiones, o bien para que se cambie la información, o bien para que no se publique, o para que se cambie el titular. Es decir, la presión es consustancial con el trabajo yo diría que con el trabajo periodístico y más aún con el trabajo de un director. Así que tenemos que convivir con ella, pero al mismo tiempo digo, en este país está pasando cosas como nunca. No solo que esté en duda la división de poderes, esté en duda la independencia de los poderes del Estado, sino que una serie de injerencias también en la libertad de prensa y la libertad de expresión, que solo si cada uno de nosotros ejercemos nuestra pequeña responsabilidad, nuestro pequeño granito de arena para defenderla, pues podremos evitar pues, que esas presiones pues lleguen a generar problemas realmente importantes. Y bueno, simplemente yo confío mucho en la prensa, y es que, confío en la prensa porque igual que confío en la justicia, y igual que confío, incluso aunque me pongáis cara rara, igual que confío en los partidos políticos y confío en la política. Otra cosa es que no me guste cómo se está ejerciendo la política en estos tiempos, o incluso cómo están ejerciendo los determinados poderes del Estado, o incluso cómo se está ejerciendo la labor periodística. Pero yo como ciudadano, como una persona liberal, entiendo que hay que confiar en los medios de comunicación, en la política, en los políticos, en los poderes del Estado, en la justicia, y lo que tenemos que hacer es defender cada uno de su responsabilidad con la independencia de todos esos poderes. Así que yo lo único que os puedo decir es que en SUR estamos empeñados en ello, que en SUR estamos absolutamente volcados en que el periódico esté abriendo las puertas a todos vosotros, que volquemos todo, que volquéis todas vuestras opiniones, todas vuestras necesidades, las volquéis en ese periódico, y que, contra viento y marea, nosotros seguiremos en ese empeño y en la necesidad de que el periódico siga siendo lo que antes ha dicho Miguel, con el periódico de referencia de los malagueños. Muchas veces me preguntan, ¿cuál es la línea editorial del periódico? Hay dos cosas que me preguntan mucho. Lo que voto, que no lo pienso decir, ¿no? Por razones obvias, porque yo siempre he considerado que como director de un periódico que lo leen, pues desde gente de Podemos o con Málaga a gente de Vox, pues el periódico tiene que ser un diario en el que todos los malagueños se vean reflejados, absolutamente todos. Otra cosa es que a veces coincidan algunas composiciones diferentes, pero
reflejado en el periódico, insisto, incluso desde ciertas discrepancias. Y entonces cuando me preguntan, una vez me preguntan qué es lo que voto, que no lo pienso decir, y otra es cuál es la línea editorial del periódico Sur. Y yo siempre digo, la línea editorial no es ideológica ni política, es una línea editorial territorial. ¿Y qué significa eso? Pues que lo único que hacemos es defender los intereses de Málaga tal y como lo entendemos nosotros, nos podemos equivocar, ¿no? Y eso significa pues, que a veces coincidiremos con postulados de derecha, a veces coincidiremos con postulados de izquierda, y a veces estaremos brincando de un sitio a otro, pero lo que siempre intentaremos es defender desde nuestra máxima honestidad y libertad pues lo que consideramos mejor para la provincia de Málaga y para que la sociedad pues, cada vez sea un poquito mejor. Así que este soy yo y este es el periódico Sur, y ahora lo que espero es que empecéis a decirme, bueno, todas las cosas que no han convencido. Yo he visto por ahí alguna cara que me dicen, no, ya me viene contando de siempre, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de que empecéis a, sobre todo, a ejercer esa crítica constructiva que por supuesto nos va a ayudar muchísimo más. Y yo como sé que la primera pregunta en estos casos siempre es muy difícil, siempre es complicado que se arranque primero, yo voy a hacer un poco de trampa y le voy a pedir a Salvador que haga la primera pregunta, y así ya rompemos el hielo y te pongo en un compromiso, Salvador. La primera pregunta o la primera reflexión que quieras hacer. Bueno, enhorabuena por esta charla fantástica. Muchísimas gracias. Y efectivamente, empezamos con la batalla, y aquí nuestro moderador por excelencia, Rafael Gómez, va a moderar las preguntas. Genial, pues venga. Muy bien, buenas tardes. ¿Se oye o no? Sí. Bueno, buena faena, maestro. Bueno, tampoco a la hora de la verdad. Venga. A ver si conseguimos todo. Bueno, yo les voy a pedir a ustedes que en la hora de las preguntas, pero incido siempre mucho en que son preguntas. Ya sé que todo el mundo quiere contar una historia que esté relacionada con el periodismo, en fin, caemos fácilmente en este asunto. Pero yo os pediría, porque en primer lugar seguramente va a querer participar mucha gente y hacer preguntas. Por lo tanto, vamos a ceñirnos a hacerle una pregunta. Muchas gracias. El Salvador. No, hay otro por ahí. Soy ya la ciudad. Mire, perdón, pero siempre me suele llamar así. Porque No se escucha por bien. No, está entendido. Lo único que te anima es que lo más. eso sí está. Ahora sí. Bueno, Manolo, enhorabuena por tu intervención. Y ya que me pones el brete, lo hago con mucho gusto. Mira, hay algo que yo creo que más de una vez hemos hablado, que es lo siguiente, y no tiene que ver con el periodismo tanto como con la estructura política de nuestro país. Me estoy refiriendo al Estado autonómico, que podrá gustar o no gustar, pero es el que tenemos. Ahora, una consecuencia del Estado autonómico, del fraccionamiento del país en 7 circunscripciones, yo creo que ha traído como consecuencia desde el punto de vista informativo una cierta paradoja. Es lo siguiente, que es el ámbito local o provincial, digamos, de la información, que es el que corresponde a un periódico como el nuestro, como son, que se pueda traducir en una forma localista, se puede interpretar como una forma localista de comunicar. No sé si me explico. Un ámbito de información. Es muy posible que el diario Sur dé bastante mejor que un periódico generalista de lo que se emite en Madrid y digamos que también en Barcelona. Dejemos de superfluir. Hay noticias que están mejor en el sur, que se pueden ver en el país, en el mundo o en la vanguardia. Pero sin embargo, parece que la propia circunscripción local o regional, digamos, del ámbito, digamos, de la información regional, parece que tiñe, digamos, que ya la noticia a priori de un sentimiento localista, con lo cual parece que tiene más legitimidad y más importancia y un mejor trato, digamos, periodístico, lo que se produce en ese tipo de prensa. Te pongo un ejemplo que obvio, lógicamente, referirme a la que se trataba. Pero hace tiempo se produjo aquí un linchamiento general de una persona pública española, muy notorio. A mí me parecía que aquello era un disparate.
Y cogí la pluma y escribí un artículo. Hablé con nuestro buen amigo, nuestro querido amigo, Nacho Barra. Y le dijo, oye, magnífico el artículo, tal y cual. Es un artículo atrevido porque podía perjudicar mucho a quien lo escribía. Y entonces me preguntó, ¿dónde quieres que se publique? Y me dijo, entonces, ¿en el ABC o en los 18, creo, periódicos de la cadena? Y yo me sentía, habiendo pertenecido al Consejo, que es un periódico de la cadena, en los 18 periódicos de la cadena. Claro, cometí un claro error desde el punto de vista de la repercusión del artículo. Porque si hubiese publicado, no digo ya en la tercera del país, del ABC, sino en cualquier página del ABC, pues probablemente hubiera tenido, no te voy a decir que más repercusión en términos cuantitativos, pero sí más repercusión en términos cualitativos. Esto es una auténtica faena que no tiene nada que ver con la calidad del periódico, tiene que ver con la estructura anímica, política y mental, digamos, de un Estado autonómico que en muchas cosas ha sido estupendo por la cercanía de los problemas que para el orden de la resolución, pero en otros ha dado lugar a que haya dos países. El Madrid, digamos, y la luz que proyecta sobre todo el resto del país, que lo ensombrece, de cierto modo, desde el punto de vista informativo. Y es lo que hace que mucha gente piensa que lo que se ha publicado en un diario de provincia, yo no digo el sur, tiene mucha menos importancia que lo que se haya podido publicar en Madrid. Y por eso estamos trabajando todos los días cosas que ya estamos al horno, que es el Ayuso, que si no sé cuánto, que tal. Asuntos que de acuerdo, que puede ser de interés nacional, pero también son bastante de interés de los cenáculos madrileños. Sí, eso es lo que me va a decir. Estamos sufriendo una invasión de madriditis informativa que de alguna manera también es perturbadora, porque parece que está representando al país, y el país no es exactamente eso. Sí, eso es lo que he intentado decir antes. O sea, si tu artículo se hubiera publicado en el ABC, habría tenido mucha más influencia en el pequeño círculo político de Madrid, pero si como se publicó en los periódicos, pues yo te puedo asegurar que fue mal leído en los periódicos de provincia. Os cuento una pequeña anécdota rapidísima. Estando yo en Madrid en Corpisa, dirigiendo Corpisa, hicimos una entrevista a Soraya Sáenz de Santa María, entonces la vicepresidenta del gobierno por Rajoy. Y nada, hicimos una entrevista que se publicó en todos los periódicos regionales. Y entonces, al día siguiente, hablamos y me dice, mira, me ha hecho entrevistas en El País, El Mundo, la ABC, todos los periódicos de Madrid. Dice, no ha habido un día que me llame tanta gente de tantos lugares de España para decir que me ha visto en la entrevista, desde familiares, su madre, amigos del colegio. Es decir, hay dos cosas. Una es, y efectivamente en España tenemos ese centralismo madrileño, como durante muchos años, yo creo que ya cada vez menos, hay un centralismo sevillano informativo por el hecho de que el Parlamento y el gobierno estén en Sevilla, y el de Madrid es evidente, y yo creo que es muy perjudicial. Y solo hay que recordar, cuando llueve en Madrid, parece que cuando nieva en Madrid, parece que nieva en toda España, ¿no? Pero bueno, eso es un problema efectivamente bastante grave. Muy bien, ya saben ustedes que levanten la mano quien quiera. Aquí tenemos primero otra persona. A mí me encanta la crítica, lo digo por saber que se anima a... Buenas tardes, Manolo. Ante todo, por si algunos que no me conocen, yo soy parte interesada de tu profesión. Me contagiasteis a través de los 8 años que fui jefe de prensa, hasta el punto que mi alias es polimediático, Dicho esto, voy a ser muy directo y te quería preguntar por algo que en estos últimos años yo he seguido relacionando, como sabes, con los medios y con vosotros y con televisión y con la radio, y he visto cómo se ha producido un efecto curioso en el tema que a mí me atañe más, que es el tema de lo que antes se llamaba sucesos, que podemos llamar, pues, como tú creas que se va a llamar, pero ya los sucesos han quedado en la más absoluta olvido. Ha surgido, y para mí el punto de inflexión lo marcó la desaparición de Madeleine McCann en el radio portugués. Inmediatamente cuando ocurrió esto, ya habían sucedido graves desapariciones muy terribles, pero a partir de ese momento, cuando vino a suceder la de Mariluz Cortés en Huelva, me di cuenta que lo de Madeleine McCann había marcado un punto de inflexión, porque los padres, lo primero que hicieron, fijaros bien, no lo digo criticando ni condenando la actitud de ellos,
Lo primero que hicieron no fue llamar a la policía, ya sí lo hicieron, primero llamaron a los medios, entendiendo el potencial tan tremendo que es que tu problema se vea reflejado rápidamente en los medios de comunicación. Dicho esto, la pregunta concreta es, ¿cómo ves la evolución que han tenido los tantos buenos periodistas y otros menos buenos, que de todo el señor, que se han autocalificado como periodistas de investigación? Esa figura ha enriquecido el trabajo periodístico, lo ha deteriorado, lo ha transformado. Me gustaría saber tu opinión, que sin duda es la que vale. Bueno, es mi opinión simplemente, pero fijaros, antes periodista de suceso era una persona que nosotros en el periódico Sur teníamos un aparatito, yo creo que no era muy legal, pero entonces, no lo sé, te lo digo ahora, ya no lo tenemos, porque vaya no pasa nada, pero tenemos un aparatito, seguro que lo sabes, un aparatito Para interferir la conversación en la que teníamos las señales de la radio de la policía local, de la local y de la nacional y de todas. Eso creo que no era muy legal, pero bueno, lo teníamos. Y entonces escuchábamos, un suceso, una patrulla, no sé dónde, que ya lo sabíamos yo, la nomenclatura de la policía, bueno, la sabíamos, o sea, se la sabía sobre todo sobre el DAI, bueno, de Correa, que llevaba sucesos, y entonces pues Méndez también, que se iban, escuchábamos a la policía, un fotógrafo, un periodista, se iba a donde fuese y iba a ver qué había pasado. Y contaba la historia al día siguiente, contaba la historia del periódico. Ese era el ejercicio del periodista de sucesos. Por la mañana se paseaba por la comisaría, se hacía amigo de los policías, se hacía amigo de Antonio también, y bueno, y buscaba noticias. ¿Qué ocurre? Ahora hay dos elementos. Uno, los propios cuerpos de seguridad del Estado tienen impresionantes equipos de comunicación que controlan todo el flujo de información. Es muy difícil salirse, muy difícil cubrir un suceso al margen de los sistemas de comunicación de los propios fuerzas de seguridad. Luego, una información exclusiva de un suceso que publiquemos nosotros dura 5 minutos, 3 minutos, porque en 3 minutos, 5 minutos te la ha copiado todo el mundo, lo cual, ¿no? Y luego hay si me permite la expresión, una espectacularización de los sucesos. Es decir, los periodistas de sucesos, especialmente en televisión y en radio, pues se han convertido, bueno, tú lo sabes bien, pues en personajes mediáticos, con el true crime y todo eso, y que se ha convertido en un espectáculo con mucha audiencia, con mucho interés y con mucho negocio también, por lo cual todas esas cosas, la inmediatez, la digitalización, el control de la comunicación, es decir, es muy difícil ya encontrar una exclusiva si no cuentas con la propia policía. Entonces, todo eso ha permitido que el periodismo de sucesos se convierta en algo pues, muy diferente de lo que era antes. Y una cosa, Internet ha traído una cosa maravillosa, dolorosa, pero maravillosa. Y es que antes, cuando estaba el periódico en papel, decían, fulanito es el más leído del periódico. Eso era un acto de fe, porque realmente nadie sabía, no había ninguna forma de saber que era el más leído o el menos leído. Creíamos. En Málaga, yo creo que todo el mundo, pero en Málaga tenemos una expresión muy curiosa, y es que basta que te paren, tres personas que te paren en la radio para hacer tus comentarios, se convierten en 3.000. ¿No? Cuando tú llegas a la redacción del periódico y dices, miles de personas están hablando de esto, y es que están paradas 2 personas en calle Lario, o 3, o lo sumo, y te han dicho algo. Pero bueno, esa magnificación. Entonces, con la prensa de papel había muchos actos de fe. Decimos, es que tal periodista es el más leído del periódico. Bueno, creíamos que sí. ¿Qué ocurre? Cuando llega Internet, ahí ya no hay duda. Por todas las mañanas tenemos cuántos lectores ha tenido cada noticia. ¿Cuánto tiempo ha empleado cada lector en leer esa noticia? Han podido entrar, pero si están 10 segundos significa que han leído el titular, el subtítulo y se han ido. Si están 1 minuto y 15 segundos, pues se nota que la han leído entera. Es decir, ya tenemos absolutamente toda la información. Y os puedo asegurar que mucha gente se llevaría muchísimas sorpresas sobre qué es lo que más leído y qué es lo que menos. Eso me lo guardo, la verdad. Pero no, de verdad, la digitalización ha tenido un cambio absoluto en todo lo que tiene información. El periodismo de sucesos, las noticias de sucesos son hoy por hoy las que generan mayor tráfico, mayor afluencia de usuarios y bueno, mayor número de clics
y mayor número de publicidad, o sea, no sé si he respondido bien, pero sí. A ver. ¿Qué tal? Buenas. Bueno. Soy Jorge Jiménez. Lo primero, enhorabuena por la ponencia y una pregunta sobre lo que has comentado. ¿Hacia dónde van los modelos de negocio a nivel económico para todos los medios de comunicación? Hacia lo rentable. Bueno, fijaros, yo voy a ser muy franco, porque para que vamos a andar con rodeo. Los medios de comunicación, la prensa, se basaba, el modelo de negocio, los ingresos de un periódico se basaba en la compra de periódico en el kiosco, es decir, la persona que iba pagaba €1, €1 y pico, y la publicidad que había en ese periódico. Ahora, cada vez se vende menos periódicos, eso es evidente, vaya, desde el New York Times al Diario de León, o sea, toda la prensa mundial ha ido hacia abajo. Con lo cual, hay menos ingresos por ventas de ejemplares, hay muchísima menos publicidad. Pero luego está la web, ¿no? Entonces decimos, vale, la publicidad en la web va a compensar la caída del papel, y la publicidad de la web lleva años siendo muchísimo más barata cada año. Cada año los ingresos son menores, es decir, un CPM, no sé si saben lo que es, pero es la publicidad digital se mira por cada 1000 páginas que ven de la web, 1000 personas, pues eso tiene un precio, la publicidad, ¿no? Pues dice, el CPM, el coste por 1000, ¿no? Pues 5 €, o sea, cada vez que ven 1000 páginas, pues te pagan 5 €. Ahora, eso puede estar en 0,20 céntimos o 0, o sea, va hacia abajo. Y además la competencia es atroz. ¿A qué me refiero? Porque nuestra competencia de Sur no es ni el Málaga, ni la Opinión, ni nada de eso. Es Google, el Instagram, el Facebook, esa es la gran competencia de Sur. Y luego tenemos un problema, y es que nuestro universo de público, de usuarios, es muy pequeño. Tenemos solamente 1.600.000 habitantes en Málaga, para los que estén por ahí fuera, 2 millones de personas, ¿no? Eso es muy poco en el mundo digital para rentabilizarlo. Con lo cual, pues, oiga, tenemos un problemilla, ¿no? ¿Qué ocurre? Porque estamos cambiando nuestra línea de ingresos con la suscripción digital, que es un caminito lento, pero bueno, tenemos 9.000 suscriptores ahora mismo de la digital. Tenemos una línea de eventos, nosotros hacemos cada año 123 eventos, y decimos esos eventos que, pues mira, pues desde cosas como esta, desde foros políticos, foros con empresarios, presentaciones de libros, acciones con deportistas, exposiciones, presentaciones de libros, exposiciones de pintura, bueno, todo lo que os podáis imaginar, concurso de espetos, concurso de pizza, buscamos el mayor trozo, cualquier cosa que se os ocurra, ahí está su 123 eventos. Eventos que tienen su patrocinio, tienen sus ingresos, y bueno, esa es la línea de ingresos que va a ascender. Y la joya de la corona, pues están siendo ahora mismo las redes sociales. Sur emprendió un camino hace unos años que no muchos entendieron, incluso en mi propia casa, digo no sucio, no se entendía bien, y nosotros emprendimos un camino decidido en las redes sociales. Nosotros somos el periódico local de España con mayor número de seguidores en todas las redes sociales. Digo local porque quito de ahí al país, el mundo, a veces de más, porque eso tiene un ámbito nacional, ¿no? Pero de los periódicos locales, somos el periódico local de España con mayor volumen de usuarios de redes sociales. Y eso nos ha permitido que sea también una línea en la que va creciendo la publicidad. Y luego, pues bueno, pues investigando cada año, cada año, pues vamos buscando nuevas líneas de ingresos. Tanto es así, yo digo, me río porque que hemos organizado un tardeo para el 14 de junio en la Plaza de Toros. O sea, que está aburrido el 14 de junio se puede venir a la Plaza de Toros. O sea, que imaginaros, es decir, dice, bueno, ¿y por qué organizáis el tardeo? Pues mira, muy sencillo, no lo sabemos, pero vamos a probar. Vamos a probar, ¿no? Oye, vamos a probar y a ver qué pasa, ¿no? Oye, lo mismo nos convertimos en, yo qué sé, en algo importante en los tardeos malagueños, ¿no? No lo sé, lo digo de broma, ¿no? Pero es en serio el que nosotros no vamos a renunciar a nada que podamos probar. Si hay algo claro en el mundo digital
y que nosotros lo tenemos en nuestro ADN periodístico, es la prueba y error. Si se nos ocurre algo, lo hacemos. Que nos sale bien, continuamos. Que nos sale mal, pues ya no lo hacemos más. No pasa nada. Y seguimos. Entonces, y sabéis que hemos hecho un montón. Ahora tenemos un canal de historia también en redes sociales que está funcionando muy bien. Tenemos un podcast con Ana Pérez Villar hace un par de años que es también genial. Hacemos un montón de hemos hecho ahora publicamos dentro de poco una revista de la esperanza en Roma, recopilando todo lo que pasó allí en Roma hace una semana. Y bueno, pues buscando líneas de negocio. ¿Por qué? Porque el negocio es muy importante, lo he dicho antes. Cuanto más independencia económica tenga un periódico, más independiente periodísticamente es. Eso. Y cuanto más independiente sea de la publicidad institucional, que si queréis hablamos de ella, más independiente y mejor periodismo hace. No sé si he respondido un poco a esto. La historia es, no tenemos ni idea qué va a pasar dentro de 6 meses y un año, pero hacemos cosas. Y bueno, y intentamos dar con las teclas de lo que más importante sea la beneficio técnica. Claro, muchas gracias, Manolo, por tu intervención. Yo también soy un adicto. Muchas gracias. Desde pequeño, en mi casa, familia numerosa, todavía come. A ver, ¿qué lo quiere? Estaría fuera para la eso. A ver, soy terror. Bueno, había la hoja del lunes también. Sí. La tarde. La tarde, mi padre que hace la tarde. Yo quisiera hacer una reflexión. Es la era del futuro, digamos, en la era de la desinformación. Efectivamente, el periodismo del tercer poder se ha quedado diluido en todas las redes de información. Sí. Es decir, esos disparos de información que recibimos continuamente, ¿no?, en las pantallas, ¿no?, de los móviles, los iPads, lo que sea. Pero curiosamente hay mucha información y mucha desinformación, mucho ruido, pero realmente lo que no hay es pensamiento y certezas. Es una reflexión, ¿no? Como dice, perdón por Byung-Chul Han, ahora premio Príncipe de Asturias, la verdad como proceso narrativo está pierde su significado realmente. Tú coges un periódico que va a informar y depende de donde sea, ¿no? Salvo que sea datos, ¿no? Si son datos, son No, hombre, la radio, toda la mañana un chute de doctrina. Escucha la que escuche, o sea, da igual la que escuche, ¿no? O sea, sí. Entonces pero carecemos de esa certeza. ¿Cuál es tu pensamiento respecto a la disolución del tercer poder de la prensa en las redes sociales y la falta de certeza? No sabemos. Si tú coges un periódico, ya sabes que si es un periódico de un lado, un periódico de otro, te va a decir una noticia de una manera, pero te falta esa certidumbre de las redes. Mira, yo creo que sí. Bueno, yo he intentado ordenar un poco las ideas. Vivimos en el tiempo de la inmediatez. Yo creo que si hacemos un ejercicio de autocrítica, nosotros, los que estamos aquí todos, ya somos maduritos, ¿no? Pero fijaros este más joven, 40 años, 35, 40 años, son incapaces de mantener, y somos, yo también, ¿qué pasa? Somos incapaces de mantener la atención en una actividad durante mucho tiempo. Es decir, seguro que estáis leyendo un libro, bueno, no todo, pero a mí me pasa, yo estoy leyendo un periódico, estoy leyendo un libro y instintivamente miro el móvil y digo, a ver si me ha pasado algo. Entro, ¿no? Me meto, o sea, estoy viendo una película y me meto en el móvil a ver si está. Es decir, que tenemos mucha dificultad para mantener la atención durante largo tiempo. ¿Eso qué significa? Pues que nosotros sabemos en el periódico que nadie lee una información, muy poca gente, lee una información de más de 400 palabras. Un artículo de 3.000, pues yo creo que muy poca gente. ¿Por qué hago esa instrucción? Porque la verdad de la que hablabas, las ideas, los ensayos, necesitan mucho tiempo, necesitan discurrir, necesitan mucha reflexión. Y el mundo actual ni quiere reflexionar, ni quiere pensar, lo que quiere son estímulos rápidos. TikTok, Instagram, se hace un vídeo de más de 1 minuto 10, 1 minuto 20, no es lo que funciona. ¿Vale? ¿Qué es lo que funciona más? Disparo rápido. La gente que lee titular, subtítulos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso hace que dice, oye, no lo cuentes todo, el título y subtítulo, porque si no la gente ya no entra, ¿no? Y guarda un poquito, crea un poquito de
curiosidad en el titular, ¿no? Luego hay cosas bárbaras como diciendo, ¿sabes lo que le pasó al otro día a los aquí? Pues no, eso ya son extremos, ¿no? Pero que respondiendo a tu pregunta, tenemos que adaptarnos a la fuerza, al hecho de que la gente no mantiene la atención durante mucho tiempo. Entonces es imposible, o sea, no se debe, o sea, me gustaría saber el tiempo de lectura, no lo sabemos en Jesús, pero el tiempo de lectura de cada artículo, es decir, no estamos dispuestos como lectores a emplear más de 10-15 segundos en leer una noticia. Eso es una realidad, hay excepciones, no es general, pero la gente dispara rápido. ¿Qué ocurre? Porque con esa situación es mucho más fácil confundir, mucho más fácil desinformar y sobre todo es mucho más difícil discernir problemas complejos. ¿Qué ocurre? Pues que aquí todo el mundo se ha especializado, especialmente la política, en soluciones rápidas a problemas muy complejos, ¿no? Entonces, pero es que o nos adaptamos a esa situación o... A mí me parece una delicia leer. Nosotros publicamos los domingos un suplemento y hay muchas entrevistas de César Roca sobre grandes pensadores de este país. Pero eso es como, eso ya es como el jamón ibérico, ¿no? Eso es como, yo qué sé, el 5J, ¿no? Yo qué sé, ¿no? O 6J si lo hubiese, ¿no? Porque la gente no quiere eso. Claro, yo estoy viendo hacer una película y me veo que estoy viendo el móvil, ¿sí? Buenas noches. Qué interesante lo que nos extraemos Villarosa, pero desde el punto de vista de la desinformación, desde el punto de vista del lector también, obviamente este lector de alguna manera está un poco desconectado o encima desinformado, en el sentido que a qué atenerse cuando se acerca a un periódico, a la cabecera de su periódico, y también ese periódico es un producto que va dirigido a un público objetivo. Obviamente la preocupación de toda la piel es decir que esta noticia, esta información, sea del tipo que sea, tiene alguna connotación que debe estar ligada, en este caso, desde mi punto de vista, a mi entender, a los intereses que mueven a ese grupo que ha lanzado ese periódico o esa editorial. Entonces, el lector necesita saber qué grupo de intereses económicos o terribles está para derrotar y ver, para tener un proyecto y la orientativa de qué información te puede parecer mayor o menor interés. Y si uno se atiene a lo que está aconteciendo ahora mismo en el país, que se anuncia ahí por el poder del Contrato Nacional y por ende de la línea editorial, obviamente el lector esto no le llega, no sabe y está desorientado, entonces es muy fácil de analizar. Bueno, estoy muy de acuerdo. En el caso del sur, ¿sabéis que el sur pertenece al grupo Vocento? Junto con el grupo MOL, el grupo MOL es el de la opinión, es ibérica, ¿no? El de los periódicos de la opinión y Vocento son, digamos, los grupos editoriales de prensa regional con más tradición periodística. Son familias que toda la vida han sido editores de prensa. Carlos Ibarra, los Recareche, son familias, los Lucas de Tena, son familias que han sido siempre editores de periódicos. Así que en el caso de Vocento hay pocos intereses porque no tenemos fondos de inversión, no tenemos bancos, no tenemos grandes compañías, llámese Telefónica o similares, no tenemos ese tipo de accionariado. Son familias editoras de prensa de toda la vida y bueno, con sus ideas tal, que por cierto no influyen en la línea editorial del periódico. Yo os puedo asegurar que más, o sea, os doy mi palabra, que a mí jamás me ha llamado mi grupo para decirme que tenga que titular o hacer o cambiar un titular o escribir de determinada forma y demás. Voy a ser absolutamente sincero, jamás en mi vida, salvo una vez, que me dijeron Manolo, mira, intenta que en la próxima semana nadie escriba ni para bien ni para mal, nadie escriba de la corona,
a la semana siguiente abrí correo, ¿no? Es decir, no me dijeron siquiera escribe bien, escribe mal, y dicen, oye, intenta que no se escriba, ni para bien ni para mal. Esa es la única vez que me han llamado para darme una... A mí jamás me han llamado para cambiar de lectura. ¿Qué ocurre? En el caso del país, el país está pegando un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque están exhibiendo públicamente una lucha de poder que nada tiene que ver con el periodismo. Eso es un tiro en el pie. Ellos verán, ¿no? Pero evidentemente yo creo que desde que nació el país ha sido un periódico de referencia para cualquier persona que quisiera estar bien informada. Ahora se está pegando un tiro en el pie, pues ellos verán, ¿no? Pero a mí yo creo que hay una... Fijaros, a ver si lo digo bien y no consigo explicarme. Hay más leyenda que realidad en el hecho de el impacto y la influencia de determinadas empresas e intereses en el día a día de los periódicos. En la prensa nacional, por supuesto. Bueno, hay un ejemplo, es decir, puede haber algún ejemplo, es decir, si un constructor, eso era en la época de hace 30 años, había constructores que montaban periódicos, pues por influir en las gerencias del urbanismo y cosas así, ¿no? Pero eso ya se acabó, sinceramente, ¿no? Pero no hay tanta influencia de verdad como el lector puede creer, ¿no? A nivel político, pues, es verdad que estamos aquí, sí hay periódicos que claramente son activistas. Yo lo decía de broma antes de la radio. Yo como lector, que me considero inteligente, no digo ni mucho ni poco, un poquito inteligente, a mí me da rabia que me consideren tonto, o sea, dándome doctrina, y me da igual. Yo escucho todas las programas, por una cuestión de ejercicio periodístico, escucho toda la radio, escucho la SER, Radio Nacional, la COPE y el RACER. Y voy escuchando para ver qué es. Y a mí me da rabia toda, porque me considero un oyente inteligente como para que me estén dando doctrina permanente. Eso es verdad. La prensa local tiene esa ventaja de que está alejada de ese pulso. Pero sí, es un riesgo, pero hay transparencia ya. Ya se puede saber cuáles son los accionistas de un grupo de comunicación, se puede saber cuáles son los accionistas del Mundo, se puede saber los accionistas de ABC, del país. Ahora, tiene razón. Vaya, yo considero una locura que un periódico entre en una guerra de poder por cuestiones políticas, ¿no? Y que se diga que va a caer la directora de la SER o del país por una cuestión simplemente de lucha de poder. Pero ellos sabrán. A ver. Buenas noches, director. Tres axiomas. Primer axioma. Yo estaba viviendo la verdad hace 10, 15 años. Ahora estoy viviendo en la mentira. Es decir, con mi información. Yo antes estaba seguro de que lo que yo oía, pensaba, sentía era verdad. Ahora siento que todo es mentira. Hablo de la palabra desinformación. Punto número 1. Punto número 2. ¿Por qué todo el mundo ahora nos hemos convertido en periodistas? Todo el mundo queremos informar. Todo el mundo. De cocina, de política, de animales, de la vida social, de la vida privada. Todo el mundo. Sabiendo o sin saber. Y tercero, como sigamos así, dentro de poco tiempo habrá periodistas de nombre o seremos todos periodistas de pacotilla. Porque tengo miedo de que yo no me quiero ahogar en la verdad. Yo quiero vivir la verdad, quiero sentir la verdad. Pero yo ahora, por ejemplo, cualquier tema de política, todo el mundo insulta, todo el mundo dice tonterías, todo el mundo dice bobadas, sale la palabra bulo, sale la palabra mentira. ¿Qué pasa con nuestro mundo actual? El periodista debe ser un ser que tenga fuerza para presionar y contar y involucrarnos en la verdad, o quiere seguir siendo un poco siervo de tanto periodista que no sabemos nada. Antes de hacer una pequeña reflexión, el otro día publicamos una información de la que contábamos. La cifra creo que eran, Dani, no sé si os acuerdas, 7.000 personas al día que no acuden a la cita del médico, eran 7.500, no me acuerdo. 1.500. Entonces publiqué, a mí me parece un dato, o sea, 1.500 personas que han pedido una cita y que le han dado una cita al médico, no vamos. Entonces, a nosotros nos pareció un dato relevante, pero objetivamente relevante.
publicamos esa noticia de que había 1.500 personas que diariamente no acudían a su cita, pues nos pusieron, vaya, a caer un burro, todos muchos lectores, que estábamos con Pablo Moreno, que éramos que atacábamos, bueno, poco más que queremos justificar la sanidad, el desastre de la sanidad, bueno, lo pusieron y eso me hizo a mí reflexionar y digo, tenemos un problema, y voy a empezar por los medios, tenemos muchos problemas, pero los lectores también, y voy a intentar explicarlo. No queremos que nos cuenten cosas incómodas, por un lado, y por otro, no queremos nada que nos haga pensar, que nos desvíe de lo que nosotros queremos pensar. Entonces, oye, si hay 1.500 personas, eso no significa que la sanidad funcione como un reloj, simplemente significa que hay 1.500 personas que no van a la cita, ya está, no tiene... Y bueno, y eso nació porque yo tengo un sobrino que es médico y me dice, Tito, todos los días, por lo menos, 2 personas que tengo en la lista no aparecen. Bueno, pues eso, que si aparecen se arregla todo con la sanidad, pues no, pero bueno, es un dato. ¿Qué quiere decir con eso? Que los lectores hemos cometido un gran problema, y es, yo me incluyo, queremos que nos cuenten lo que va con nuestras ideas. No todo. O sea, me imagino que usted no, pero lo que digo, nos sentimos mucho más cómodos disfrutando de la radio y diciendo, venga, me voy a poner que quiero criticar a Pedro Sánchez, pues ya sé qué radio me pongo, por la mañana y que quiero defender a Pedro Sánchez, pongo la otra radio que critican a Feijóo, entonces no queremos nada, o sea, lo que queremos que nos cueste es reforzar las ideas que ya tenemos. Y el pensamiento crítico, ese que tanto deberíamos inculcar en las escuelas, pues no, o sea, lo estamos perdiendo. Eso por un lado. Por otro, los periodistas, o sea, nosotros tenemos que perseverar en la idea de que nosotros no le debemos decir a nadie lo que tiene que pensar. Le tenemos que dar herramientas, datos y reflexiones para que cada uno se haga su composición de lugar y sus ideas. ¿Qué ocurre? Enlazo con lo primero, que cada vez que le decimos algo que no le gusta se enfada. Digo, pues sí, nosotros lo único que queremos dar es datos, informaciones para que reflexionen. ¿Qué ocurre? Que si nosotros decimos las cosas que ha hecho bien el alcalde, que hay que ver que estamos defendiendo al PP, que estamos vendidos, que nos están pagando, que no sé cuánto, que decimos las cosas que está haciendo mal, que hay que ver que estamos en contra del PP, que estamos... Perdona, si lo único que queremos decir es, oiga, esto se hace bien y esto se podría hacer mejor o se está haciendo mal. Entonces, ¿a qué me refiero? Porque evidentemente los medios no tenemos la varita mágica de la verdad y nos equivocamos en ello. Pero se está perdiendo el espíritu crítico y la necesidad de explicar. ¿Cómo conozco la verdad? Irremediablemente en estos tiempos la verdad solo se hace leyendo mucho, escuchando mucho y escuchando ideas contrapuntadas. Yo creo que Sur aporta información suficiente para que basta con leer Sur, me refiero a los problemas de Málaga. Si entramos en la sección de España, de política, ahí ya es otro cantar, pero lo que tiene que ver con información local, yo creo que nosotros la idea es aportar datos y hechos para que cada uno de los malagueños se haga su composición de lugar y su idea. Pero evidentemente eso no ocurre con todo. Entonces, la única forma de encontrar la verdad es buscándola. Y buscándola es, pues que irremediablemente tengo que ir leyendo mucha información. No sé si he respondido. Bueno, intenta hacerlo. Tenemos que ir cerrando ya. Todo lo que me Ahí hay una, ¿no? Creo. Y otra allí, ¿no? Tenemos que ir cerrando. Tenemos 3 personas para preguntar y con ello concluimos. Así que, por favor, invítense a hacer las preguntas, por favor. Que alguien se meta con el periódico. A ver si podemos... Venga. Hola, quería decir que si está demostrado que las personas solamente prestan atención a una longitud determinada de un artículo, solamente pueden tener un número determinado de palabras para que puedan explicar la idea. Entonces, eso debería estar tipificado. Y por otro lado, el título y el subtítulo tendrían que resumir el contenido. Porque hay muchos activistas en muchos grupos de WhatsApp que van mandando 40 artículos.
Entonces, nadie se va a leer los 40. Si leemos el título y el título no dice todo, la noticia es engañosa. No queda más remedio que incluir en el título y el subtítulo el contenido total. Además, teniendo en cuenta que las personas leen el periódico o el medio de comunicación que dice lo que tú quieres oír. Entonces, ya nada puede ser cierto. Sí, pero si nosotros nos dejáramos llevar por los datos que nos ofrecen los lectores, y no es una broma, acabaríamos haciendo un titular, un subtítulo y ya está, y nos iríamos a nuestra casa. No, es una broma, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? Que nosotros tenemos que ser también un contrapeso a eso. Nosotros ya no hacemos informaciones periodísticas de 4.000, 5.000 palabras, pero si creemos que hace falta hacer 1.200 para explicar algo bien, lo hacemos. Ya, si no la lees, no es culpa nuestra. Es decir, si queremos hacer una entrevista bien interesante y nos salen 2.500 palabras, oye, pues lo siento mucho. Es decir, eso por un lado. Es que si nos dejamos llevar por el dato, ¿no?, por lo cuantitativo, lo cualitativo se nos desmorona. Entonces, nosotros, tenemos que defender, si los periodistas no defendemos el contenido periodístico, no lo va a defender nadie. Entonces, somos esa especie de parapeto de decir, oye, ya sé que no lees más de 300 palabras, pero yo te voy a dar 600. Pues si te convenzo, un día, porque en vez de 300 lees 450. Estoy generalizando, hay mucha gente que lee y le gusta leer mucho, ¿no? O sea, leer hasta el final, pero me refiero. Y luego, hay un problema con los titulares que le dicen. Son los clics, ¿no? Entonces, si nosotros te damos en el titular toda la información, tú no haces clic y no entras en la página, ¿no? Entonces, si no entras en la página, soy muy sincero, si no entras en la página, no ves la public, en la página. Entonces, hombre, nosotros le damos, no te podemos dar toda la información. Esto es como tiene una frutería, ¿no? Y te pone, la mejor fruta te la pone en la entrada, pero no te pone todo. O sea, quieres que entre en los escaparates, ¿no? No te pone toda la ropa. Quieres que entre a la tienda, como yo creo que es real. Entonces, hay ese detalle. Que tienes razón. Pero, por un lado, los periodistas tenemos que defenderlos. O sea, que somos los guardianes del periodismo y tenemos que defender, pues, nuestra profesión, no nuestra profesión, sino que tenemos que entender que el que quiera estar bien informado lo va a estar. Si para eso tiene que leerse 1.500 palabras, no sé mucho. ¿Vale? Y luego el detalle de los clics, eso, hombre, te damos la información en el titular, pero le dejamos un poquito de curiosidad para que clics. Okay. Hola, buenas noches. Mira, yo quisiera conocer tu opinión sobre la relación o las relaciones entre poder y prensa, periodistas. Sí. Últimamente escuchamos mucho hablar de los pseudomedios, no sé cuál es tu opinión, si crees que existen, que no existen. También se habla del equipo de opinión sincronizada. No sé, ¿cuál es tu opinión sobre la relación entre poder y medios? Sí, mira, mi opinión, primero tengo una aspiración, un deseo. A mí me gustaría que la prensa, ¿no?, en vez de recibir publicidad institucional, estuviera subvencionada a través de un baremo objetivo. Dice, oiga, usted tiene no sé cuántos lectores, le corresponde X euros. Y ya está. Gobierne el PP, gobierne el PSOE, gobierne el Podemos, gobierne quien gobierne. Al fin y al cabo, el Estado, digamos, la administración pública se va a gastar lo mismo. Porque ahora se lo gasta por publicidad. Pero y yo lo que digo es, oiga, hay países, Francia, hay un sistema parecido. Porque no se, o sea, la prensa es necesaria, para una sociedad democrática la prensa es necesaria, porque no se hace absolutamente transparente. Oiga, yo tengo en mi web diariamente 350.000 lectores, tengo no sé cuántos millones de usuarios al mes. Eso, lo meto en una maquinita, ¿cuánto es? X euros, pum. Y me da igual que gobierne el PSOE, PP, cualquiera. Eso ayudaría además a mayor independencia. Yo tengo ingreso en función de mis audiencias. No en función de que le caiga bien al ayuntamiento de turno, al gobierno autonómico de turno o al gobierno de España de turno, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la publicidad institucional se utiliza para eso, para intentar, por intentar presionar. ¿Por qué? Pues resulta que si hay un gobierno de un color
Pues resulta que hay una cadena de radio con un ingreso millonario y cuando cambia de gobierno ahora resulta que hay un ingreso millonario y otra cadena de radio, ¿no? Eso será por algo, ¿no? Es decir, ahí hay una distorsión y eso no funcionaría, ¿vale? Y eso hay que admitirlo, y los medios de comunicación lo tenemos que admitir. La publicidad institucional, salvo la que está directamente dirigida a informar al ciudadano, pues la que informa al ciudadano una campaña, la campaña del IBI, la campaña de los perfecto, pero la otra, eso tendría que estar regulado, tendría que estar súper transparente. Ojalá, yo quiero que todos los años se dijera, vamos a ver, SUR recibe esta publicidad institucional, todo. Y al lado, los lectores que tienen. Y luego al lado, los otros periódicos, la que reciben y los lectores que tienen. Ahí lo estaríamos haciendo una composición local. ¿Cuál es la ventaja de yo no soy sincero? ¿Cuál es la ventaja de SUR? Porque por ahora nosotros tenemos la suerte de que, pues si se nos enfada el gobierno de turno, del municipal, autonómico o tal, pues podemos subsistir sin la publicidad institucional que tiene. Nosotros podemos vivir sin la publicidad institucional del gobierno de España, o sin la publicidad institucional de la Junta de Andalucía, o sin la del Ayuntamiento, o sin la de... Entonces mantenemos ese pulso de que a veces se enfadan con nosotros, a veces están contentos, a veces se enfadan, ¿no? Pero es verdad que la publicidad institucional se utiliza para intentar condicionar a los medios. Eso es así. La única forma de evitarlo es, oiga, transparencia. Y yo abogo por la transparencia. Que en diciembre se sabe lo que aporta cada administración pública a cada medio. Eso es lo que yo. Luego, efectivamente, los pseudomedios, vamos a ver. Pedro Sánchez tiene razón en algunas cosas cuando habla de pseudomedios, pero lo que pasa es que no puede generalizar, ¿no? ¿A qué me refiero? Hombre, porque ahí, y todos podemos poner nombres a pequeños medios de comunicación digitales que son, más que medios de comunicación, son activistas que respaldan una determinada opción política, ¿no? Y es así. Eso es una distorsión, igual que hay, pues yo qué sé, pues, no quiero creer en ninguna profesión, pero en cualquier profesión hay ovejas negras, ¿no? Pero es que eso que has comentado existe. Y de pronto hay un grupo de columnistas, pero hablo de un color y de otro, ¿eh? Porque cuando hace falta reforzar una posición del gobierno o de la oposición, salen en la... Para mí eso no es periodismo, eso es otra cosa. Pero el sistema está distorsionado ahí, y tiene razón. Es que eso es verdad. La cuestión es que nosotros, hay otros medios que tenemos que intentar alejarnos de esa. Y eso solo se hace con transparencia. A mí me gustaría saber, ojalá pudiéramos saber toda la publicidad institucional que da el gobierno de España, ya que me digo. Ojalá. Porque, bueno, pues sería mucho más. O sea, la transparencia soluciona todos los problemas. Y sobre todo, ¿por qué? Porque genera una sospecha, por ejemplo en ti, pero en ti tú sospechas y desconfías, ¿no? Y te sientes incómodo con un determinado medio, pero es que tienes razón. ¿Cómo no te vas a sentir incómodo? Sé que, entonces, el sistema debería limpiarse en ese sentido. Y solo se limpia independiente. Voy a decir una cosa, solo se limpia independizando absolutamente el sistema de medios de comunicación del poder político. ¿Y eso cómo se hace? Primero, cortocircuitando cualquier publicidad institucional que no sea transparente y estableciendo un sistema de ayuda, porque como en otros países, de ayuda a los medios de comunicación en función de su audiencia. Eso es mi opinión. Pero es que tienes razón, no te puedo contestar otra cosa porque es que es verdad. Tengo una pregunta. ¿Cómo usted podría ser más llamativo y directo de la comunicación informativa hacia los jóvenes? Pues mira, a nosotros, todos los medios de comunicación, llevamos años y años diciendo dos cosas. Una, ¿cómo podemos captar a más jóvenes, como tú, por ejemplo? Y luego, ¿cómo podemos ganar más lectoras, no digo, a mujeres? Llevamos muchísimos años. Y hacemos suplemento y lo inventábamos en Mujer de Hoy, y ahora hacemos suplemento de no sé qué, y el suplemento de no sé cuánto, y no. Bueno, pues resulta que nos volcamos con Instagram y con TikTok y tenemos más lectores jóvenes que nunca en nuestra historia. O sea, es decir, mi hija, 15 años, y
lee la información, o sea, no que lee, porque ya no va a buscar la información, le salta. Ese es otro cambio del que no hemos hablado. Ya la gente no vamos a leer, bueno, nosotros sí somos otra generación, pero mucha gente no va, uno de nuestros grandes quebraderos de cabeza es que la gente no va a leerlos. Es que nosotros tenemos que hacer que de pronto tenga este cacharrito y le salte una información de su. Y tú si abres TikTok y sigues, no sé si lo seguirás, pero ya cuando salgan de aquí, le siguen. Mi hija pues, está al tanto de lo que publicamos a través de TikTok. La de 20 años es más de Instagram y no lee a través de Instagram. Bueno, y lo estamos consiguiendo por ahí, pero ¿cómo? Tenemos que contratar a gente muy joven para hacer esa información. Es verdad que los periodistas del sur están haciendo un esfuerzo monumental para hacer información en TikTok, en Instagram, pero hay determinados códigos y determinadas formas de comunicar, determinados usos que al final que teníamos en hacerlo no lo conseguimos, porque vosotros sois nativos digitales y lo tenéis muy naturalizado. Entonces estamos contratando a gente muy joven para eso, que ayuda a la gente más mayor. La gente más mayor tiene más oficio, más experiencia, sabe más de periodismo, pero no sabe comunicar en redes sociales. Entonces con la gente joven, que no sabe tanto periodismo, no tiene tanta experiencia, hacemos un binomio bastante interesante. Pero vaya, nosotros tenemos más lectores como tú, jóvenes, más que nunca en nuestra historia. Ya estamos flipando, perdona la expresión, pero estamos flipando porque sin darnos cuenta hemos conseguido una vía de entrar con los. Nosotros tenemos un reel de TikTok o de Instagram porque, bueno, no te exagero, hay muchos que tienen 150.000, 200.000, pero hay algunos tienen 1 millón, 2 millones, 3 millones de visualizaciones. Y lo hemos conseguido, pues, bueno, centrando en ese mundo. Y estamos muy contentos. Pero un camino muy duro porque hay que contar las noticias de otra forma, hay que comunicar de otra forma. Entonces, pues, imaginaros la locura que es el que tu cerebro diga, ahora estoy escribiendo para papel, pero ahora para la web tengo que escribir de otra forma, tengo que ser más atractivo, tengo que estar. Ahora tengo que hacer un titular para el grupo de WhatsApp, pero ahora tengo que hacer un vídeo para Instagram. Y entonces tengo que tener los códigos de Instagram. Y ahora me cambio y hago uno de TikTok y tiene que ser todavía más, ¿no? Pero tengo que poner más en mi práctica que, ¿no? Entonces, es todo muy loco, pero a tu pregunta, tenemos más lectores jóvenes que nunca gracias a las redes sociales. Venga, pero no lo voy a hacer porque el señor ya ha tocado y ha respondido el tema que yo quería hacer, está creo muy bien respondido, ese peso institucional o cómo combatir esa inclinación cuando recibí la financiación. Y la otra, solo voy a ahondar un poquito la pregunta que ha hecho este joven. Antes decía que tenemos que buscar certeza o ir a confiar en un medio que sea serio, honesto, que sea creíble para nosotros, pero es que los jóvenes no nos conocen en ese sentido. La trata de responder ahora. La pregunta era un poco por ahí, ¿qué pensáis que hacia dónde va la sociedad que no tenga referentes? Pues, pero los jóvenes, y yo casi te lo pregunto a ti, los jóvenes sí tienen más facilidad que nosotros para diferenciar lo que es un reel fiable del que no lo es. No sé si me equivoco. Ellos cogen, ellos lo ven y no hace falta que nadie le diga que es poco fiable o que es fiable. Pero a ellos les pasa eso en las redes sociales, que solo reciben la información que quieren recibir, como te pasa a ti o sí. Tú eres del Málaga, recibes la información del Málaga. Bueno, pero mira, ahí de Sevilla. Pero ahí Sur se ha colado, en ese mundillo se ha colado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ser fiable, hasta que gente como él, los chicos como él, digan, no, es que lo he leído en Sur, como sello de calidad, ¿no? No sé cuánto, ¿no? Pues, un sello de calidad. Pero ellos tienen más facilidad para, y hilo con la pregunta que nos hacía ese señor, tienen más facilidad que nosotros para descubrir cuando le están metiendo un gol. ¿No? ¿Me equivoco? O sea, porque lo ven, ellos saben cuando alguien le está metiendo un rollo. Yo creo que la información es muy importante. Están acostumbrados. Sí, y nosotros, a pesar de que tenemos más experiencia, somos mayores, pues nos la cuelan muy rápido. Entonces, paradójicamente, yo no sé si estás de acuerdo o no, pero yo soy mucho más listo. En las redes somos más espabilados que nosotros.
gracias. Yo estoy súper agradecido a vosotros por invitarme y a vosotros por escucharme y aguantarme. Muchas gracias.